En estos estudios del Parque VIT de Palma a Julio Moreno. Él es el director del nuevo centro de Inca que ha abierto Aural, el nuevo centro Aural en Inca, Aural Centros Auditivos, todo un referente en el sector de la audiología, de la tecnología auditiva en España y que sigue expandiendo sus centros. Ahora nos explicará Julio esos centros que a ellos les gusta denominar experienciales, ¿no? Ahora nos explicará en qué consiste eso y que hace pues un par de semanas, se lo veían ustedes, informábamos en este mismo programa, pues ampliaba esa red, ¿no?, de centros aquí en Mallorca, en nuestras islas, con un nuevo centro en Inca. Julio Moreno, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Aural, un referente en el sector de la audiología en España. ¿Qué consideran que ha sido clave para mantenerse como pioneros y cómo se han adaptado, ¿no?, a las nuevas tendencias en este mundo de la tecnología auditiva? Bueno, yo diría que en primer lugar destacar la experiencia del paciente, es decir, nosotros ponemos en el centro de la experiencia al paciente en todo su recorrido, desde que detecta que tiene una posible pérdida auditiva, pasando por todas las pruebas que se realizan, hasta llegar a que pueda realmente tener la experiencia de probar una solución, que normalmente pues, suelen ser audífonos, dentro de un entorno donde puede pues, probar situaciones como cuando está en un comercio, qué ocurre cuando va a un restaurante, y todo eso pues se simula dentro del centro en una sala que llamamos experiencial. Y creo que la tecnología, junto con el trato al paciente, creo que ha sido clave en todo el desarrollo del modelo de Aural. Eso es entonces lo que usted denomina experiencial, es decir, ya no es el centro en el que uno va a comprar un dispositivo, sino que ahí dentro se reproducen, por decirlo de alguna manera, experiencias que se va a encontrar en la vida, en el exterior, y la gente realmente pues tiene conciencia de las necesidades y del dispositivo necesario y de cuáles son un poco sus necesidades, ¿no? Eso es. El paciente, después de haber realizado las pruebas, le proponemos una solución, en este caso audífonos, y pasamos a una sala donde se reproducen diferentes situaciones de la vida cotidiana. Pues eso, pues cuando estamos en una reunión familiar, en una comida familiar, cuando estamos en un comercio o pues cuando vamos simplemente al taller donde hay ruido y tenemos que hablar con el mecánico, y todas esas situaciones las podemos reproducir en una sala para que el paciente pueda realmente experimentar cómo va a ser esa solución auditiva que le estamos proponiendo. ¿Y cómo ha evolucionado la tecnología y los avances, ¿no?, en esta materia? Me imagino que como en todo, ¿no? Mucho, ¿no? Mira, yo llevo 25 años trabajando en audiología, entonces puedo contarte que cuando empecé los audífonos se regulaban pues con tornillos, es decir, tenían unos tornillos pequeños y se tenían que regular con tornillos. Por supuesto eran audífonos analógicos, y en cambio hoy en día pues... O sea, se regulaba la entrada del sonido, la intensidad se regulaba con tornillos. Claro, al final cada paciente tiene un tipo de pérdida auditiva diferente, no respondemos igual a las diferentes frecuencias del sonido, y entonces hay que adaptar el audífono para la pérdida auditiva de cada paciente. Hoy en día con los audífonos digitales es como que llevan un ordenador dentro y nosotros lo programamos exactamente para la pérdida de ese paciente. Tanto para el paciente como experiencia de sonido como para el audioprotesista se ha convertido en mucho más sencillo y con un rendimiento mucho mejor. Te diré que incluso hoy en día podemos adaptar los audífonos desde casa del paciente, es decir, el audioprotesista en el centro y el paciente en su casa. Se adaptan los audífonos a través de teleasistencia, sin necesidad de tener que venir al centro. En esta cuestión... entiendo que también es importante el tema de la medicina preventiva, ¿no?, de los chequeos previos, ¿no? Hablamos de cualquier circunstancia y dice, no, hay que hacer estos chequeos periódicos, ¿no? Y más vale prevenir, ¿no? Pero claro, en el caso de la audición, quizá no seamos conscientes muchas veces, ¿no?, de que ya no oímos como antes, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen? Porque, bueno, así como otro tipo de síntomas o de enfermedades o, por ejemplo, la vista, uno quizá lo note más, ¿no? Dice, pues ya no veo como veía antes, ¿no? Pero quizá, pregunto, ¿no?, quizá el tema de la audición uno no sea tan consciente, ¿no? Es decir, ¿cuán importante es someterse a chequeos periódicos y a partir igual de qué edad sería recomendable?
Bueno, como tú bien dices, igual que si hacemos un chequeo de la vista o hacemos un análisis de sangre, el chequeo de la audición debería ser básico. Cada vez más es verdad que nos damos cuenta de que tenemos dificultades auditivas, pues porque estamos en entornos muy sociales, en entornos laborales, donde tenemos que tener reuniones, donde tenemos comidas familiares, y es verdad que las personas se dan cuenta cada vez antes de que tienen dificultades. Y cuando no, te aseguro que el hijo te lo dice o un amigo te lo dice, oye, pues es que no estás escuchando correctamente. Entonces, es fundamental realizarse chequeos rutinarios. Y ya cada vez más pronto nos damos cuenta porque, pues eso, las necesidades auditivas de hoy en día son también mayores que las que había antes. Normalmente se recomienda que a partir de los 40 años realicemos chequeos habituales, pero también en niños, porque a veces incluso hay dificultades de aprendizaje de los niños que cursan con problemas auditivos y el niño normalmente no te dice que oye mal, así que es también fundamental en niños. Y esto de ir todo el día con los auriculares, bueno, yo por profesión o por obligación, ¿no? Pero esto que en la calle y hoy en día y cada vez más jóvenes y todo el mundo va con sus auriculares, inalámbricos o no, y todo el día escuchando música con estas nuevas tecnologías, ¿cuán de agresivo es eso para nuestros oídos y de perjudicial o no? Bueno, pues al final depende del volumen al que lo lleves. Es decir, si puedes llevar un volumen adecuado para escuchar la música o lo que estés escuchando, pero que al mismo tiempo no te aísle del entorno, eso significa que tienes un volumen adecuado. Además, hoy en día hay móviles que ya están limitando el volumen al que puedes escuchar el Y sonido. te advierte, ¿no? Exacto. Y esto al final es lo mismo, la conciencia que cada vez vamos teniendo más de que hay que tener una audición correcta y que además tenemos que conservarla porque nos tiene que durar durante toda la vida. Con la reciente apertura del centro en Inca hace un par de semanas, veremos imágenes también durante la entrevista de esa apertura de este nuevo centro, Aural refuerza su presencia en las Islas Baleares. ¿Qué importancia tiene esta nueva ubicación en concreto y este nuevo centro en Inca dentro de la estrategia de expansión de Aural y cómo ha sido acogida por los clientes locales, por los clientes de Raigué, de la capital de Raigué? Pues mira, con esta ya son 10 consultas que Aural tenemos en las islas, entre Mallorca y Menorca, y al final se trata de acercar cada vez más al paciente la salud auditiva a su domicilio, ¿no? Porque sí es cierto que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes pues de una cierta edad, con lo que acercar el centro auditivo a su población pues es fundamental para que no tengan para que tengan que evitar desplazamientos, etcétera. Y con la consulta de Inca, pues ya tenemos en Manacor, tenemos en Palma y tenemos en Inca. Y siempre para acercar la solución auditiva al paciente. O sea, por decirlo de alguna manera, cubren ya lo que es todo. Mira, ahí vemos, por ejemplo, las imágenes de esa inauguración de ese centro. Usted también que haciendo declaraciones en la cobertura que pudimos hacer y que los espectadores de televisión, de Canal 4 Televisión, pueden ver. Decía que con esos 3 centros cubren, claro, todo lo que es la Mallorca, ¿no? La distribución de Mallorca, Palma, Manacor e Inca, ¿no? También creo que están en Menorca, ¿no? También tienen en Menorca también hay. Ciutadella, ¿no? Correcto. Hay en Ciutadella y en Mahón hay 3 consultas. Correcto. Hablamos de la oferta de Aural, que incluye servicios adicionales como revisiones periódicas gratuitas, garantías de reposición, asistencia por control remoto. ¿Cómo cree que estos servicios diferenciadores contribuyen a esa fidelización de los clientes por parte de Aural? Bueno, hay que entender que un audífono no es compro la prótesis y ya está todo arreglado. Hay un mantenimiento, ¿no? Importante. Claro, hay primero una adaptación, pero después hay unas revisiones rutinarias y después siempre pueden ocurrir cosas. Los servicios que ofrece Aural, además de la garantía de 3 años, son la renovación del audífono cada 3 años, cuando el paciente pues sufre de un deterioro de su pérdida auditiva, pero también garantías y seguros de rotura, robo o pérdida, porque siempre pueden pasar estas cosas, entonces es mejor estar prevenido. Y como te he comentado antes, la teleasistencia, que de cada vez más se va volviendo interesante, por ejemplo, en situaciones en las que un paciente pues puede estar en un momento determinado en el hospital porque ha tenido una intervención y necesita que ajustemos sus audífonos y se puede hacer a distancia.
Perfectamente. Veo en la página web que tienen un test, ¿no? Por si hay sospechas de que alguien empieza a perder audición, es decir, tampoco necesita ir de manera presencial, sino que se mete en la página web y completa este test de audición, y en función de los resultados, pues ahí ya sí que puede valorar si tiene que ir o no tiene que ir presencialmente a algún centro de Aural. Exacto, es una anamnesis y un test sencillo para empezar a darse cuenta que uno puede tener dificultades auditivas, ¿no? Pues, por ejemplo, si no escucha el despertador por la mañana, o, por ejemplo, si tiene dificultades en ambientes ruidosos, como son, por ejemplo, un restaurante, que es donde normalmente el paciente se suele dar cuenta que empieza a tener una dificultad, ¿no? ¿En un restaurante? Claro, en una conversación como nosotros tenemos ahora, o solo en casa viendo la tele, pues normalmente es fácil, porque es una conversación uno a uno. Pero cuando estamos en un entorno ruidoso, que es un entorno complicado, es donde realmente necesitamos tener una buena audición para poder entender bien lo que nos están diciendo. Y entender lo que nos dice la persona que está delante nuestra, pero también la que está a un lado, y es ahí donde normalmente... Se refiere a una mesa con más comensales, claro, y que al final hay un ruido de fondo, y ahí es donde se percibe esa dificultad, ¿no? O se detecta si hay esa dificultad o esa pérdida de audición. Ese suele ser el primer momento donde una persona se da cuenta de que tiene una dificultad auditiva. Un restaurante o una reunión familiar puede ser también, ¿no? Una reunión familiar, una fiesta o Navidad, o que nos sentamos en una mesa más de diferentes personas y de diferente distancia, con ruido, niños y tal. Entonces, ese es un... Sí, y si quieres un dato curioso, en Navidad es donde se producen un montón de primeras visitas. ¿Ah, sí? Claro, porque las reuniones familiares pues se dan cuenta de que tienen dificultades, y los hijos se lo dicen y los nietos se lo dicen, y es un momento donde hay un incremento de visitas al centro para empezar a detectar, o empezar a ver que puede haber un problema auditivo. Curioso. Mira, esto no... cuando menos curioso, ¿no? Bueno, pues al final ustedes lo que hacen es conectar o reconectar, ¿no? No sé si me permite la expresión, a la gente que tiene estas dificultades y esta pérdida de audición, le reconectan con la vida, ¿no? Y con los sonidos de la vida, y eso es, bueno, muy importante, ¿no? Y ese es nuestro lema, reconectarte con la vida, con tus seres queridos, con tu entorno. Sí, porque a veces uno no es consciente, ¿no? Lo que venimos hablando en estos últimos minutos, ¿no? Uno a veces no es consciente de esa pérdida de audición, y bueno, vive en su mundo y considera que es correcto lo que oye y que es así, ¿no? Pero resulta que tiene esa pérdida de audición y esas dificultades, ¿no? Pues Aural, que es, como digo, un referente en el sector de la audiología en España, que amplía su red, ¿no?, de centros auditivos aquí en las Islas Baleares. Hace 15 días, con la apertura de este nuevo centro en Inca. Julio Moreno es su director de este centro experiencial, ya lo diré, eso sí, ahora lo he dicho, experiencial, que así le denominan. Y le denominan así, ¿por qué? Pues porque, como nos ha explicado, reproducen las situaciones de la vida cotidiana, para que la gente que acude ahí pues sea consciente un poco de hasta qué grado tiene esa dificultad y cuál es el dispositivo de audición más correcto para sus necesidades y sus dificultades, ¿no? ¿Que cuesta mucho un dispositivo de estos, no? Mira, yo siempre digo que es como cuando te vas a comprar un frigorífico. Es decir, que los hay muy sencillitos. Hay diferentes modelos, sí. Mucha gama, una gama muy amplia. Eso es. Y al final pues nos adaptamos un poco a las necesidades de cada persona, primero a nivel de salud auditiva y después, por supuesto, a nivel de bolsillo. Es decir, hay que adaptarse un poco a todas las condiciones. También tenemos nuestros programas de financiación, donde pueden comprar el audífono en cómodos plazos hasta 3 años y además sin intereses, con lo cual pues facilitamos el que todo el mundo pueda tener una solución auditiva adaptada a su condición. Pues importante que ustedes también cuiden por su salud auditiva, y ya lo han escuchado, con Julio Moreno, que es el director del nuevo centro Aural en Inca. Hay que hacer esos chequeos, y hay que estar atentos, y al menor síntoma, bueno, pues acudir a un centro auditivo y someterse a esos chequeos, y ahí los expertos le dirán, ¿no? La gente que realmente sabe de esto le dirá si necesita o no necesita. Si no necesita, pues mejor que mejor. Y si lo necesita, le van a asesorar siempre, y le van a
bueno, le van a recomendar ese dispositivo auditivo que mejor se adapte a su pérdida de audición. Julio Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la apertura de este nuevo centro en Inca y que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias y a vosotros por la invitación. Gracias. Gracias. 9:53 minuts. Vinga, 9:53.